Hola queridos amigos, espero que estén muy bien y en esta ocasión vamos a continuar con aquella serie que es acerca de los dioses griegos, acerca de este panteón griego, ¿vale? El primer video ya lo he subido, ya tiene unos cuantos días que lo voy a dejar por aquí o por donde tenga que salir. Y en esta ocasión vamos a ver a otros tres dioses griegos sumamente importantes. Bueno, ahí hay uno que vendría siendo un semidios, pero que es igual de importantísimo y que después ascendió a el título de Dios, ¿vale? Entonces, quédense aquí para que puedan observar y puedan aprender más sobre estos dioses que, créanme, tienen características importantes y como yo siempre se los he dicho, tiene mucho que ver con las serpientes. Vamos a toparnos mucho con este animal en esta mitología y estoy seguro que en muchas otras mitologías más, ¿vale? En muchos otros panteones. Entonces, sin nada más que decir, vamos allá. De acuerdo, pues primeramente vamos a hablar sobre el dios Asclepio. Este dios Asclepio es el dios de la medicina, ¿vale? Es hijo de Apolo y de una mortal llamada Corónide, que en algunas fuentes también vamos a encontrarla como Coronis, ¿vale? Desde mucho antes que naciera, vamos a toparnos con este mito que es acerca de una separación de sus padres. Se dice que Apolo dejó o abandonó a su esposa por un tiempo, ¿vale? Pero la dejó a cargo de un ave blanca, que de hecho es un cuervo blanco, ¿vale? La dejó a cargo de él, pero esta corónide, al sentirse probablemente abandonada o al sentir que, bueno, de alguna forma había perdido la atención de su esposo, decide tener otra relación con otro personaje que se le va a, en algunas fuentes se le va a encontrar como Tesalio, o hay otras fuentes que se le conoce como Isquis, ¿vale? Ahí depende de dónde lo estemos leyendo, pero pues viene siendo la misma persona. Entonces, esta corónide lo engaña con Isquis o con Tesalio y el ave va e informa a Apolo de lo sucedido. Entonces, Apolo descarga su furia sobre el ave y decide convertirla en un cuervo negro, o sea, le cambia el color y ese color va a ser para siempre, para toda la eternidad. Es por eso que conocemos entonces ahora a los cuervos de color negro. Después de eso, Apolo lo que hace es asesinar a su esposa Corónide, sin antes haberle sacado a su hijo que estaba en su vientre, que es este Asclepio, precisamente, y bueno, decide llevárselo o dárselo a un centauro llamado Quirón, que de hecho este centauro, si lo buscamos su historia un poco, también fue un muy buen médico. Él supo mucho de medicina y por estas obvias razones, por esta razón, Asclepio obtiene un conocimiento realmente vasto acerca de la medicina en general. Asclepio resulta que tiene mucho talento a tal grado de poder matar o revivir a muchas personas. Hay ahí una historia, un mito que dice que su tía Atenea le regala dos serpientes. Volvamos a las serpientes. Una con la capacidad de matar y la otra con la capacidad de revivir. Entonces por eso es que se le da esta habilidad a este semidios, ¿vale? Entonces aquí entra un conflicto con Zeus, porque Zeus sabemos que él siempre quiso llevarse el protagonismo. Y hay una parte que dice que este Zeus sintió muchos celos porque él estaba llamando la atención de, obviamente, los otros, de los mortales, ¿vale? Y hay otra versión que dice que Zeus vio que iba a haber un desequilibrio entre la vida y la muerte. Y si nos vamos a todas las mitologías de las culturas, siempre hay un respeto entre la vida y la muerte. Nunca hay un esfuerzo para
evitar alguna de las dos. Entonces, por lo tanto, creo que es coherente, es lógico que Zeus haya sentido ese riesgo, ¿no? Que haya visto que eso sería muy peligroso porque obviamente un desequilibrio entre la vida y la muerte sería fatal. En cualquiera de estas dos versiones, de que haya sido celoso o que haya visto esta desventaja, o ambas podría ser también, ¿por qué no? Zeus lo mata con un rayo. Posteriormente se arrepiente. Se arrepiente Zeus de haberlo matado porque descubre que sus verdaderas intenciones de Asclepio fueron simplemente ayudar a la humanidad, ¿vale? O sea que tenía muy buenas intenciones con la humanidad. Por lo tanto, lo convierte en un dios y lo convierte también en una constelación en el cielo, llamado la constelación de la serpiente. Una vez más, la serpiente en este dios Asclepio. En cuanto a la familia de este dios, vamos a encontrar que en general su esposa, sus hijos, sus hijas tuvieron algo que ver con la curación, con la medicina. Por ejemplo, su esposa Epione fue la que calmaba el dolor, ¿vale? Su hija Igea, que representaba la prevención, Panacea, que representaba el tratamiento, Telésforo, que representaba la convalencia, y Macaón y Podalirio, quienes eran los protectores de los médicos y los cirujanos, ¿vale? Bueno, los doctores, ¿vale? Llevámonos a sus lados humanos, ya empiezan a mostrar un poco su lado humano porque encontré información que dice que era codicioso con los ricos y aparte, pues bueno, obviamente a todos nos gusta que se nos recompense por nuestro trabajo y a él no le gustaba que no valoraran su trabajo. Entonces, bueno, vemos que esto creo que nos sucede a nosotros. Su símbolo con el que se le representaba era el caduceo, que es una vara, ¿vale? Con una serpiente, una sola, enrollada en él, que posteriormente lo vamos a encontrar como la vara de Heraldo, que bueno, Heraldo ya es un nombre griego y esta, bueno, es un mismo, es un palo y enrolladas dos serpientes, ¿vale? Pero bueno, originalmente era el caduceo, que es solamente una vara con una sola serpiente. Y aquí vamos a nombrar por qué la serpiente, hay una explicación de por qué. Bien, se dice que la serpiente porque este animal anda en el suelo, ¿vale? Y esto representa que pues está más cerca de la vida y obviamente sabemos que la vida nace de la tierra. Entonces es un animal terrestre, etc. Y hay otra cosa muy interesante que nos menciona que utilizaron la serpiente para representarlo porque se dice que esos griegos de aquel tiempo decían que este animal habitaba en él. Y aquí es muy curioso porque entonces, bueno, nos podemos ir a lo que significa la serpiente en nuestra conducta, ¿vale? En nuestra vida. Por ejemplo, si nos vamos desde el Génesis, nos vamos a encontrar que era el pecado, ¿vale? Era como esa sensación de, bueno, ese mal, ¿vale? Esa tentación. Y obviamente todos nosotros como seres humanos tenemos esa tentación. Y si es una forma de representar esos deseos, como la serpiente, bueno, pues creo que sí habita en todos nosotros. Pero aquí, eso es si lo interpretamos de esa parte. Pero también nos hace mucho para pensar, nos da mucho que pensar que con las teorías conspirativas que están saliendo ahorita ya más, y es aquella de los reptilianos. O sea, vemos que entonces, ¿cómo es posible que hayan visto, a esos griegos hayan creído que había una serpiente en su interior? Entonces esto es muy curioso y aparte vamos a ver ya otros, voy a poner énfasis en otras características de otra diosa, ¿vale? Que sigue después, pero que hemos encontrado en muchos mitos. Y bueno, no se los voy a adelantar, esperemos a ese momento, ¿vale? Al ser muy importante este dios, tuvo muchos templos que se edificaron, ¿vale? Para poder darle muchos ritos, ¿vale? Ofrecerle ritos. Entre ellos el Epidauro en el Peloponeso fue el más importante. Ok, la segunda diosa va a ser Deméter, ¿vale? Esta diosa era hija de Cronos y Rea, y por obvias razones sus hermanos fueron Zeus, Poseidón,
Hades, Hestia y Hera, ¿vale? Esta diosa era la de la agricultura, la cosecha, el maíz principalmente, pero también se le consideraba como la diosa de la vida y la muerte. Esta diosa se ve envuelta en el mito del rapto de su hija Perséfone, en el que era su esposo Hades, y obviamente aquí dejaré de nuevo el video porque hablo precisamente de eso cuando menciono al dios Hades, que es del inframundo. Entre sus animales sagrados vamos a encontrar principalmente, o los más nombrados, a los cerdos y las serpientes. Una vez más la serpiente, ¿vale? Entre muchos otros, claro, ¿verdad? Y los símbolos con los que se le representaba a esta diosa eran el cuerno de la abundancia, ¿vale? La antorcha o el trigo. Se dice que esta diosa brindó sus conocimientos a la humanidad por medio de una persona llamada Triptólemo. Triptólemo, ¿vale? Quien fue un semidios de Eleusis en el Ática, ¿vale? Aquí hay este personaje, este Triptólemo, tiene una historia que probablemente pensé, ¿vale? Ponerla como aparte. Lo resumí de la forma que más pude para poderlo meter aquí y que se pudiese comprender de la mejor manera, y creo que lo logré. Esto se va a remontar precisamente en el mito del rapto de Perséfone, porque esta Deméter, obviamente al ser su madre y no haberla encontrado, pues como cualquier madre busca por todas partes, ¿vale? Y mientras ella buscaba, aquí un dato bien interesante que fue que les había mencionado anteriormente, fue que ella cambia de forma y se convierte en una anciana. Y es ahí cuando va a Eleusis, ¿vale? Entonces aquí ella conoce a una familia y se hizo llamar Doso, ¿vale? Recordemos eso del cambio de forma, ¿vale? Entonces al ser ella, haberse cambiado y haber dicho que se llamaba Doso, dice que ella puede hacer cualquier tarea doméstica. Entonces aquella familia le encomendó una tarea, y que fue cuidar a un niño, ¿vale? Llamado Demofonte, quien fue hermano de Triptólemo. Entonces esta Deméter con Demofonte se encariña demasiado a tal grado de querer hacerlo inmortal, ¿vale? Su familia no acepta, y eso causa el enojo, la furia de Deméter, por lo que asesina al niño quemándolo en el fuego. Y entonces va con Triptólemo, y a él sí le brinda todos sus secretos acerca de cómo sembrar, de las cosechas, etcétera, pero también le comunica los ritos que la gente debía llevar a cabo para ella misma, ¿vale? Como diosa. Entonces Triptólemo se le representa también en la cultura griega como, bueno, que iba arriba de un carro jalado por serpientes o dragones, ¿vale? Y que iba soltando semillas en el aire para que se pudiera llevar a cabo la siembra, ¿vale? La cosecha y todo esto. Entonces, bueno, aquí ya vamos viendo de nuevo las serpientes o dragones, ¿vale? Que es muy común. Y entonces, como se los mencioné, que le brindó todos sus conocimientos a este Triptólemo para que hicieran sus ritos y todo hacia aquella diosa, aquí da origen a lo que se le conoce como los misterios eleusinos, ¿vale? Así los vamos a encontrar, y vaya que son interesantes porque, bueno, aquí pues fue una celebración, ¿vale? Hacia esta diosa Deméter, y de los cuales, mejor dicho, no se tiene mucha información. ¿Y por qué no se tiene mucha información? Y es que estas celebraciones fueron muy cerradas. Digamos que solamente aquellos griegos que asistían, o sea, podían asistir cualquier griego, pero pues entre ellos se quedaba el conocimiento, y una persona extraña a aquellos ritos, ¿vale? Que no los estuviese presenciando o que no fuesen griegos, probablemente también, pues no se enteraba de nada, y obviamente esta información pues se fue perdiendo porque estos griegos se la llevaban a la tumba, ¿vale? Entonces ahí no hay mucha información al respecto, pero vaya que fueron muy interesantes, ¿vale? Pero obviamente hay muchas teorías. Por ejemplo, una de ellas es que se les enseñaba a no temer a la muerte, ¿vale? O sea,
decían o se menciona mucho que entraban, por ejemplo, como en una habitación subterránea y bueno, ahí se llevaba a cabo ya todo el ritual o toda la, no sé, el proceso de aprendizaje, ¿vale? La transmisión de algún conocimiento o no sé, eso es lo que algo sucedía ahí abajo y ya cuando subían, o sea, ya subían de nuevo hacia la superficie y entonces muchos lo interpretan como que sería un proceso de para no temer a la muerte o le enseñaban el proceso de la germinación de la semilla, de cómo se generaba la vida, ¿vale? O probablemente la vida después de la muerte, o sea, un conocimiento pues realmente importante, muy llamativo, pero sobre todo importante porque se dice que después de que se llevaba a cabo este proceso, aquellos griegos salían diferentes, se les veía diferente, o sea, que realmente habían causado un cambio en su mentalidad. ¿Sobre qué? Un misterio. Por otro lado, hay otro mito muy interesante que es acerca de Deméter y Melisa, ¿vale? Melisa fue una de sus primeras aprendices, ¿vale? Por lo tanto, mucha gente o muchas otras mujeres se le acercaban a ella para que les comentara, les transmitiera aquellos conocimientos que esta Melisa tenía. Pero ella siempre se negó, obviamente lo que les estoy diciendo, si no eres parte de aquel ritual, pues no puedes saber esto, aunque seas un griego, o sea, si no estabas ahí, no lo podías saber. Entonces todas las otras mujeres se enojaron y la asesinaron. Demeter pues obviamente se enoja y crea una plaga en forma de peste que acabó con la mayoría de la población e hizo que el cuerpo de Melissa se desvaneciera, pero con forma de muchas abejas, ¿vale? Como solemos ver en las películas, como que se va desvaneciendo, pero salen muchas abejas de su interior. Y es aquí cuando entonces a las seguidoras de Deméter se les llamó Melisae, que quiere decir abejas, ¿vale? Por último vamos a pasar con la diosa Eris, ¿vale? Que esta diosa fue la diosa de la discordia, la rivalidad y las disputas. Esta fue la que sembraba la ira, el odio, o sea, entre los dioses y los mortales. Realmente nadie la quería. Hay algunos mitos que mencionan que fue hija de Erebus y Nix, y hay otros que dicen que fue hija de Zeus y Hera. Y esta concuerda más porque se dice que fue hermana, obviamente, de Ares, el dios de la guerra. Pero aquí hay algo curioso porque mencionan que esta estaba enamorada de su hermano, o sea, de Ares, porque siempre se les veía muy juntos y obviamente al ser Ares el dios de la guerra y ella, pues al amar los conflictos, pues siempre se les veía juntos cuando había un conflicto, ¿vale? Ella, obviamente Ares disfrutaba de la guerra y ella disfrutaba de la sangre derramada por los hombres. Aquí otro dato interesante de la sangre derramada. Esta tuvo muchos hijos, pero no se conoce bien quiénes fueron sus padres o quién fue su padre, bien, pero cada uno de estos hijos que ella tuvo, pues tiene algo que ver con la discordia, por ejemplo, el dolor, el odio, las masacres, los juramentos que no se cumplían, etc. Hay un mito muy interesante por el cual se le conoce ya como bueno, se le da ese nombramiento de la diosa de la discordia y es el que da origen a la batalla de Troya, ¿vale? Entendamos bien este mito para entender el conflicto de Troya. Se cuenta que hubo una boda, ¿vale? De Tetis y Peleo, o Peleus, como lo quieran encontrar, pero nadie la invitó. ¿Por qué? Porque era muy conflictiva. Entonces ella asiste, o sea, sin la invitación de nadie, asiste con una manzana en la mano, dorada, una manzana dorada, con la leyenda para la más hermosa. Entonces, aquí, al estar de invitados, Afrodita, Hera y Atenea, entre estas tres hubo un conflicto porque ellas querían ser las merecedoras de aquella manzana. Entonces esta Eris simplemente la suelta por ahí y deja que haya un conflicto entre estas tres. Le preguntan a los dioses olímpicos, entre ellos a Zeus, y este no quiere tomar partido, dice yo no me meto en broncas y lo manda con Paris, que era príncipe de Troya, ¿vale?
para que él decidiera. Ahí es cuando cada una de estas tres le comienza a decir prácticamente lo bueno que cada una le podía ofrecer. Por ejemplo, Hera le ofreció poder y riquezas, Atenea sabiduría y triunfo en las guerras, y Afrodita le ofreció simplemente a la mujer que él deseara. Y esto fue suficiente para que entonces París decidiera por esta última, Afrodita. Pero el problema fue que París quiso a Helena, que ya era esposa de Menelao, era rey de Esparta. Y bueno, entonces esta Afrodita se lo cumple, París se rapta a Helena y ahí es cuando entonces comienza ya esta batalla de Troya. Pero todo por no haber invitado a Eris a aquella boda. Y esta batalla, como dato adicional, muy importante, duró 10 años. En la forma en la que se le representaba, pues es que muchos la veían como con cabezas de serpiente, de nuevo la serpiente, como una mujer muy atractiva que seducía a cualquier hombre con su mirada y sus gestos, ¿vale? Siempre obtenía lo que ella quería, la mayor parte del tiempo. Poseía una mente fría y calculadora, y bueno, obviamente como todos, no puede ser totalmente mala y no puede ser totalmente buena, porque tenía dos caras, ¿sí? La buena, que muy pocos la llegaban a conocer, pero obviamente tiene que tener algo bueno, y la mala, que todos la conocían como, pues, obviamente, que era muy conflictiva y que le gustaban los conflictos. Y algunas veces se le representa con alas. Entonces, amigos, hasta aquí este video. Tenemos a estas tres, bueno, un semidios que ya después se convirtió en dios, que fue Asclepio, y las otras dos diosas, ¿vale? Les dije que tuvieran bien en cuenta aquello del cambio de forma, ¿vale? Porque Demeter lo hace cuando conoce a la familia, ¿vale? Porque es muy interesante ver cómo dice que se convierte en anciana. Y sí, los mitos nos vamos a encontrar mucho con que los dioses se cambian, ¿vale? Que pueden tener esa facilidad, ¿vale? De confundir a las personas. Pero bueno, es que siempre hay que ver un poco más allá. ¿Por qué algo que se inventa? Ya estamos viendo que cada dios tiene algo muy humano. Por ejemplo, Asclepio, pues quería que se le recompensase bien por su trabajo. Por otro lado, está Demeter, pues bueno, ella sabía mucho sobre la agricultura y transmite ese conocimiento. Otra cosa muy importante es que, pues obviamente, si nosotros sabemos algo, pues hay que transmitirlo. Más allá de algo egocentrista que también, o sea, es como decir, yo te enseño esto, pero también haz esto para mí. O sea, un rito hacia mí. Entonces, más allá de eso, ese compartir esa información. Creo que eso es algo también mucho de nosotros, de muy pocos quizás, porque hay muchos envidiosos que no les gusta compartir lo que saben, pero al final de cuentas es algo que debe de trascender, ¿vale? Otra cosa de Eris también, pues principalmente una diosa seductora, nosotros podemos ser un hombre seductor o una mujer seductora que puede, con tal de conseguir lo que ella quiere, pues hace lo que sea, ¿vale? Y bueno, de una manera sencilla, porque si tienes buenas características físicas, aprovechas esa situación para lograr lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, estas son algunas características humanas en los dioses. Entonces, si los griegos pudieron hacerlo de esa forma, describirla de esa forma, ¿por qué ellos dirían y mencionarían mucho en sus mitos cambios de forma? Tenemos también en el video, en la primera parte del panteón griego, ¿vale? Tenemos les mencioné a dios Hermes, que junto con su padre Zeus se transforman en unos viajeros para confundir a la gente, a la población. Pero ¿por qué se cambiarían? ¿Esto realmente fue una idea de los griegos? ¿O esto ya viene desde mucho más atrás, desde Sumeria y Fenicios, etcétera? Una leyenda simplemente así como de una imaginación de decir es que ese dios se transformó, o realmente lo vieron. Porque
Nosotros podemos inventar, por ejemplo, sí, que ayer llovió lodo, o sea, que llovió con tierra, pero sonaría muy tonto si no hubiese sido algo cierto, ¿vale? Podemos inventar muchas cosas. Ellos pudieron haber inventado un cambio de forma, que un dios se transforme en otra persona o en un animal. Sonaría muy tonto si no lo hubiesen visto varios o aunque sea uno solo, ¿vale? Entonces ahí es cuando dice, porque ellos lo mencionarían así muy cómodamente, cambiaron de forma, o sea, se cambió a una viejita, se cambió a unos viajeros, etcétera. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que muchas teorías conspirativas toman lugar. Tal vez, sí, este es un lugar para dar información verídica, vale, importante. Pero muchas veces hay que tener esto bien en cuenta, que conforme más vamos investigando, nos vamos dando cuenta que esa información que nos decían oficial no tiene nada de sentido. ¿Por qué ridiculizar otro tipo de pensamiento cuando realmente ese pensamiento que ya está oficialmente dado, puesto en las escuelas para que se les enseñe de generación en generación, nos damos cuenta que es más y más ridículo conforme vamos aprendiendo y por qué se sigue manteniendo, ¿vale? Entonces esa es otra cosa, ¿vale? Que quiero yo resaltar, porque si bien no estoy paranoico con aquellas teorías de decir que las defiendo mucho, pero pues es que coinciden, por ejemplo, en muchos videos que hay por internet. Sí, internet también hay mucha edición, hay muchas mentiras, ¿vale? Pero hay que tener un criterio, una mente abierta para decir esto puede ser real y esto no. Y si se habla de personas o de reptilianos, seres reptilianos, y que lo estamos viendo, como siempre mencionaban a la serpiente para representar a los dioses. O sea, eso es algo realmente curioso. ¿Por qué siempre la serpiente? ¿Por qué? ¿Por qué ese animal? ¿Por qué siempre? Hay muchos otros. ¿Por qué no pudieron haber hecho después una iguana, aunque sea? Que de hecho también son reptiles, ¿vale? O sea, queda en el mismo grupo de reptiles, ¿vale? Pero al menos lo hubiesen cambiado, pero siempre, siempre serpientes, siempre, siempre. Nunca mencionaron algún otro animal y esto se me hace muy curioso y que hayan dicho cambio de forma. Vemos videos, información de que se menciona reptilianos con forma de seres humanos, cuando realmente ellos tendrían que tener características reptiles. O sea, y que los griegos digan muy cómodamente, es que tal dios cambió de forma en una viejita, tal dios cambió de forma en un viajero. Más allá de, de disfrazarse, de ponerse ropa, o sea, no. La gente diferenciaría las canas, o sea, creo que en ese tiempo no habría pelucas, ¿verdad? Como hoy en día. O sea, tendría que ser algo muy real, muy real. Los dioses se hubiesen transformado de una forma muy real que la otra gente, pues los hubiese, que no los hubiese identificado como una persona falsa, ¿no? Como un dios disfrazado, sino como un verdadero, una verdadera viejita, por así decirlo. Entonces, bueno, esto se me hace muy interesante, ¿vale? Es lo que yo les quería recalcar, porque esta información está ahí. Y bien, quizás muchos dicen, nosotros vemos lo que queremos ver, y quizás van a decir, puede haber muchas opiniones que digan que yo estoy buscando algún pretexto para hacer que coincidan estas dos teorías. Simplemente me mantengo con la mente abierta. Si fue algo que se inventó, si fue algo que se alucinó, pues bueno, ahí queda. Si es algo que lo vieron, algo físico que pudieron ver un grupo muy pequeño de personas, pues entonces yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Espero que ustedes también, ese es el propósito de este canal, ¿vale? No de decir es esto y ya, es esto y ya. Y eso es ridículo, o sea, no. Aquí todas las opciones, los puntos de vista son importantes y son valiosos porque nunca sabemos quién tenga la razón. O sea, la historia ya pasó, lo que pasó se ha quedado atrás y las respuestas se han quedado ahí. Nos queda a nosotros tratar de averiguarlas y personas como tú y como yo que muchas veces no somos investigadores, no somos antropólogos, no somos
historiadores, o sea, simplemente tenemos la herramienta de internet y nuestro criterio, los libros que podemos encontrar para poderle dar un sentido, otra forma de interpretar la información, ¿sale? Solamente somos eso. Entonces, espero les haya gustado, no me quiero alargar más, ¿vale? Recuerden que esta información va a estar en las redes sociales, ¿vale? Y bueno, espero continuar con ustedes con sus vistas, ¿vale? No me interesa llegar a tantos, ¿vale? Simplemente las mismas personas, pues hay que estar siempre enfocados, mientras seamos pocos, pero conscientes de lo que está pasando, creo que eso será mucho mejor, ¿vale? Entonces no se pierdan de los otros videos, ¿vale? Que estaré subiendo sobre otros dioses que apuesto serán igual de interesantes que estos que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿vale? Entonces hasta aquí, espero que estén muy bien y nos vemos.